Son las 3 de la mañana. Tu corazón late acelerado. Tu mente no para. Cada pensamiento es peor que el anterior. Y en tu cabeza una voz te repite, algo está mal, muy mal. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Tu ansiedad no es el problema. Es lo que crees sobre tu ansiedad. Soy psicólogo clínico, llevo años trabajando con personas que sufren de ansiedad crónica y lo que voy a compartir hoy no es teoría filosófica abstracta. 10 lecciones estoicas que han transformado la vida de cientos de mis pacientes. Lecciones que tienen 2000 años de antigüedad, pero que la neurociencia moderna finalmente está validando. Si alguna vez has sentido que tu mente es tu peor enemiga, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de entrar en las lecciones, necesito que entiendas algo fundamental. La mayoría de las personas que vienen a mi consulta no sufren por tener ansiedad. Sufren porque creen 3 mentiras sobre la ansiedad. Primera mentira, la ansiedad es peligrosa y me va a destruir. Segunda mentira, si no puedo controlar mi ansiedad, soy débil. Tercera mentira, las personas normales no sienten esto. Estas 3 creencias convierten una sensación corporal desagradable en un tormento psicológico permanente. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Epicteto lo dijo con brutal claridad: no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Tu ansiedad es un hecho, es una activación del sistema nervioso, pero el juicio que haces sobre esa ansiedad, ahí está tu verdadero sufrimiento. Voy a compartir 10 lecciones estoicas que, aplicadas de forma consistente, pueden cambiar completamente tu relación con la ansiedad. No voy a prometerte que nunca más vas a sentir ansiedad. Eso sería mentirte. Voy a mostrarte cómo vivir en paz, incluso cuando la ansiedad aparece. Y esa diferencia lo cambia todo. La primera lección estoica es la más importante de todas. Y probablemente la más difícil de aceptar. La ansiedad no te daña. Lo que te daña es creer que la ansiedad es peligrosa. Deja que esto se asiente por un momento. La sensación física que llamas ansiedad, ese nudo en el estómago, corazón acelerado, esa tensión en el pecho, no es una amenaza. No te va a romper, no te va a volver loco, no te va a matar. Es profundamente desagradable, sí. Es intensa, molesta, incómoda, pero no es peligrosa. Sin embargo, millones de personas viven aterradas por su propia ansiedad. Interpretan cada latido acelerado como una señal de que algo grave está a punto de ocurrir. Y esa interpretación es la que convierte una sensación temporal en un estado de pánico crónico. Recuerdo a Andrés, 39 años, ingeniero, funcional, responsable. Llegó a mi consulta convencido de que su ansiedad era un defecto grave de su personalidad. No puedo vivir así, me decía. Si sigo sintiendo esto, voy a colapsar. Le pregunté, ¿alguna vez has colapsado? Nunca. ¿Te has desmayado? No. ¿Has perdido el control de verdad? Tampoco. Entonces, ¿por qué crees que va a pasar? Porque siento que va a pasar. Ahí estaba el problema, no en la ansiedad, en la interpretación. Su mente había aprendido a tratar la ansiedad como una alarma de incendio. Y cada vez que sonaba, él entraba en pánico. Hacía todo lo que suele hacer una persona ansiosa, controlaba su cuerpo constantemente, analizaba cada síntoma, intentaba calmarse de forma compulsiva, evitaba situaciones que pudieran activarlo. Y sin darse cuenta, estaba entrenando a su mente para temerle cada vez más a una simple sensación. La primera intervención fue clara y directa. Dejar de luchar contra la ansiedad, no intentar eliminarla, no intentar entenderla, no intentar calmarla, solo cambiar el mensaje interno. Cada vez que aparecía la ansiedad, Andrés debía decirse: esto es incómodo, pero no es peligroso. Puedo seguir con lo que estaba haciendo. Al principio no me creyó, porque estamos acostumbrados a creerle a la emoción antes que a la razón. Pero el cuerpo aprende rápido cuando la mente deja de asustarse. Al no encontrar miedo, la ansiedad pierde su combustible principal. Esto no es resignación, es inteligencia emocional. Marco Aurelio escribía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y la ansiedad es un acontecimiento interno. No puedes decidir no sentirla, pero sí puedes decidir no dramatizarla. La paz interior no consiste en sentirte bien todo el tiempo. Consiste en no entrar en pánico cuando no te sentís bien. Este punto es crucial. La ansiedad no se cronifica por intensidad, se cronifica por miedo. No se mantiene por la sensación, se mantiene por la interpretación. Cuando una persona deja de tratar a la ansiedad como un enemigo
ocurre algo contraintuitivo, empieza a disminuir sola. No porque la controles, sino porque ya no tiene función. Si hoy sentís ansiedad, no hay nada mal en vos. Aparece miedo, no significa que esté retrocediendo. Significa que sos humano. La primera lección estoica es esta: deja de exigirle a tu mente que sea perfecta. Exigirle, en cambio, que sea razonable. La segunda lección estoica es incómoda, pero liberadora. No todo lo que pensás es verdad, ni merece ser tomado en serio. La mayoría de las personas creen que sufren por lo que les pasa en la vida. En realidad, sufren por lo que su mente dice constantemente sobre lo que les pasa. Pensamientos automáticos, repetitivos, dramáticos, que aparecen sin pedir permiso y que, si no los cuestionas, terminan dirigiendo tu estado emocional. En consulta, muchas personas llegan convencidas de que su mente es su enemiga. No puedo dejar de pensar, dicen, mi cabeza no para. Pero el problema no es pensar mucho. El problema es creerle a cada pensamiento como si fuera un hecho. Recuerdo a Claudia, 51 años. Su ansiedad no venía de una situación externa grave. Tenía trabajo, salud aceptable, vínculos estables. Su tormento era interno. Pensamientos constantes del tipo: ¿y si todo sale mal? Seguro voy a fallar. No voy a poder con esto. No eran ideas profundas ni elaboradas. Eran frases cortas, repetidas, insistentes. Pregunté algo clave. Claudia, cuando aparece ese pensamiento, ¿lo analizás o lo obedeces? Me respondió: lo obedezco, automáticamente. Ahí estaba el núcleo del problema. Los estoicos entendieron algo que la psicología moderna confirmó siglos después. El pensamiento es solo un evento mental, no una orden ni una profecía. Marco Aurelio advertía: la mente se tiñe del color de sus pensamientos. No decía que los pensamientos fueran verdad, sino que si los tomás como tal, te condicionan. La mente humana produce pensamientos de forma constante. Muchos son útiles, otros son irrelevantes y algunos son directamente distorsionados. Pero cuando una persona ansiosa se identifica con cada pensamiento, pierde libertad interior. Claudia creía que pensar no voy a poder significaba que realmente no iba a poder. Nunca se detenía a evaluar evidencia. Nunca se preguntaba si ese pensamiento era razonable. Simplemente lo daba por válido. La segunda lección estoica consiste en aprender a tomar distancia mental. No luchar contra el pensamiento, no intentar eliminarlo, observarlo y decidir si merece atención. Le propuse un ejercicio simple pero potente. Cada vez que apareciera un pensamiento catastrófico, debía responderse internamente: este es solo un pensamiento, no un hecho, nada más. Sin discusión, sin análisis excesivo. Al principio parecía insuficiente, pero con el tiempo ocurrió algo importante. Los pensamientos perdieron autoridad. Seguían apareciendo, pero ya no tenían el mismo peso emocional. Claudia empezó a actuar aunque su mente dijera: no vas a poder. Y cada vez que actuó, la realidad desmentía el pensamiento. Esto es profundamente estoico. No esperes a sentirte seguro para actuar. Actúa con duda incluida. Epicteto lo decía con crudeza: no busques que los acontecimientos sucedan como querés. Queré los acontecimientos como suceden. Lo mismo aplica a los pensamientos. No intentes que tu mente piense solo cosas agradables. Aprende a convivir con pensamientos incómodos sin someterte a ellos. La paz interior no se logra silenciando la mente, sino dejando de discutir con ella. Cuando discutís, le das poder. Cuando obedeces, le das control. Cuando observas sin reaccionar, recuperas libertad. Quiero que entiendas algo clave. Pensar algo no significa creerlo. Creerlo no significa actuarlo. Y sentir miedo no significa que haya peligro. La mayoría de las personas viven atrapadas en un diálogo interno que nunca cuestionaron. Viven como si su mente fuera un narrador confiable, cuando en realidad es una máquina de generar hipótesis, muchas veces exageradas. La segunda lección estoica es esta: no sos tu pensamiento, sos quien lo escucha. Y cuando aprendes a escuchar sin obedecer, algo cambia profundamente. La tercera lección estoica es, quizá, la más liberadora de todas. La ansiedad nace del intento constante de controlar lo incontrolable. La mayoría de las personas ansiosas no son débiles, personas que intentan hacerlo todo bien. Quieren anticiparse, prevenir errores, evitar el dolor, garantizar resultados. Y ese esfuerzo permanente por controlar la vida termina agotando la mente. El estoicismo fue muy claro desde el principio. Hay cosas que dependen de vos y cosas que no.
Cuando confundís estas dos categorías, empezás a sufrir innecesariamente. Epicteto lo resumió de forma impecable. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Parece simple, pero casi nadie vive de acuerdo con esta idea. Recuerdo a Javier, 47 años. Su ansiedad no se manifestaba como pánico, sino como una tensión constante. Siempre estaba anticipando problemas. Pensaba en lo que podía salir mal, en cómo podían reaccionar los demás, en si tomaría la decisión correcta. Dormía mal, vivía cansado, pero sentía que si dejaba de pensar, algo terrible iba a ocurrir. Le pregunté, ¿qué crees que pasaría si no pensaras tanto? Me respondió con total honestidad, perdería el control. Ahí estaba la creencia central. Javier confundía control con seguridad. Creía que pensar más lo protegía. Pero en realidad, estaba intentando controlar variables que no dependían de él. Opiniones ajenas, resultados futuros, reacciones emocionales de otras personas, eventos imprevisibles. La mente ansiosa vive en el futuro, no en el presente. Vive preguntándose, ¿y sí? ¿Y ese? ¿Y sí? Nunca termina. La tercera lección estoica consiste en renunciar conscientemente a ese falso control. No se trata de volverte irresponsable ni pasivo. Se trata de asumir una verdad incómoda. Podés hacer tu parte, pero no podés garantizar resultados. Marco Aurelio insistía en esto una y otra vez: haz lo que te corresponde, lo demás no es asunto tuyo. Esta frase, bien entendida, es profundamente terapéutica. Javier empezó a practicar algo muy concreto. Cada vez que su mente entraba en modo anticipación, debía preguntarse, ¿esto depende de mí ahora mismo? Si la respuesta era no, el trabajo consistía en soltar, no resolver mentalmente, no prepararse de más, no ensayar escenarios, simplemente aceptar la incertidumbre. Al principio esto generó más ansiedad, y esto es importante que lo sepas. Soltar el control no calma inmediatamente, al contrario, al principio incomoda, porque la mente estaba acostumbrada a sentirse ocupada aunque fuera sufriendo. Pero con el tiempo ocurrió algo clave. Javier empezó a descansar mentalmente. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejó de cargarlos antes de tiempo. La ansiedad disminuyó cuando dejó de vivir en modo vigilancia constante. El control excesivo es una ilusión que mantiene viva la ansiedad. La mente cree que necesita controlar para estar a salvo, cuando en realidad necesita aprender a tolerar la incertidumbre. Los estoicos entrenaban precisamente eso, la capacidad de aceptar que la vida es incierta sin que eso te destruya por dentro. La paz interior no viene de tener todo bajo control, viene de saber que aunque no esté bajo control vas a poder afrontarlo. Esta diferencia es enorme. Las personas ansiosas creen que necesitan certeza para estar bien. Las personas mentalmente fuertes entienden que pueden estar bien incluso sin certeza. La cuarta lección estoica suele ser una de las más resistidas, pero también una de las más transformadoras. Evitar el dolor no te protege, te vuelve más frágil. Gran parte de la ansiedad moderna nace de una idea equivocada, que una buena vida es una vida sin incomodidad, que si sentimos miedo, tristeza o frustración algo está fallando. Y desde esa creencia, la mente entra en modo protección constante, intentando esquivar cualquier experiencia desagradable. El estoicismo propone exactamente lo contrario. La fortaleza emocional se construye atravesando la incomodidad, no huyendo de ella. Recuerdo a Natalia, 36 años. Su ansiedad no era intensa, pero sí persistente. Evitaba conversaciones difíciles, decisiones importantes, cambios que implicaran incertidumbre. No porque no pudiera afrontarlos, sino porque no quería sentirse mal. No quiero sufrir, decía. Y esa evitación, lejos de darle paz, había reducido su vida. Había dejado oportunidades laborales, relaciones, experiencias, o por falta de capacidad, sino por miedo a la incomodidad emocional. La mente ansiosa funciona así, asocia dolor con peligro. Pero el dolor emocional no es una señal de daño, es una señal de experiencia humana. Los estoicos entrenaban deliberadamente la tolerancia a la incomodidad, no por masoquismo, sino por libertad. Séneca lo expresaba con claridad. Quien teme al dolor, teme a la vida. Natalia creía que evitando situaciones difíciles estaba cuidándose. En realidad, estaba reforzando la idea de que no podía soportar sentirse mal, y cada evitación confirmaba esa falsa creencia. La cuarta lección estoica
consiste en redefinir la incomodidad como algo soportable y transitorio. No agradable, no deseable, pero soportable. Empezamos con algo simple. Exponerse de forma consciente a pequeñas incomodidades, no para sufrir, sino para entrenar la mente. Decir lo que pensaba aunque sintiera nervios. Tomar decisiones sin esperar sentirse segura. Aceptar que el malestar era parte del proceso, no una señal de error. Al principio, Natalia sentía más ansiedad. Esto es importante entenderlo. Cuando dejas de evitar la ansiedad, suele subir antes de bajar. Pero esta subida no es retroceso, es adaptación. Con el tiempo, algo cambió. Su mente empezó a registrar una nueva información. Puedo sentirme mal y seguir funcionando. Y esa idea repetida en la experiencia es profundamente calmante. La ansiedad se alimenta de una creencia central, no lo voy a soportar. Cuando la experiencia demuestra o contrario, la ansiedad pierde fuerza. Marco Aurelio escribía: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La vida inevitablemente incluye pérdidas, errores, conflictos, frustraciones. Pretender vivir sin eso es luchar contra la realidad. Y toda lucha contra la realidad termina en agotamiento mental. Paz interior no es ausencia de dolor, es confianza en tu capacidad para atravesarlo. Natalia no se volvió insensible, no dejó de sentir nervios, pero dejó de tenerle miedo al malestar. Y cuando el miedo desaparece, la ansiedad deja de tener sentido. La quinta lección estoica toca una raíz profunda del sufrimiento humano. La autoexigencia constante. No la disciplina sana, no el deseo de mejorar, sino esa voz interna que nunca está. Conforme, que convierte cada error en una prueba de insuficiencia personal. Muchas personas no viven ansiosas por lo que les pasa, sino por cómo se juzgan a sí mismas. Se hablan con dureza, se comparan, se corrigen sin descanso. Y desde ese diálogo interno la ansiedad se vuelve permanente. Recuerdo a Elena, 42 años, competente, responsable, muy valorada por los demás. Pero por dentro vivía en tensión constante. Nada era suficiente. Si hacía algo bien, pensaba que podría haberlo hecho mejor. Cometía un error, se castigaba durante días. No me permito fallar, decía. Siento que si bajo la guardia, todo se viene abajo. Elena no tenía un problema de capacidad. Tenía un problema de exigencia irreal. El estoicismo no propone la perfección, propone la razonabilidad. Séneca advertía: errar es humano, pero perseverar en el error es insensato. No decía que errar fuera imperdonable. Decía que castigarse por errar lo era. La mente autoexigente funciona bajo una lógica distorsionada. Cree que la presión constante es necesaria para no fracasar. Pero lo que realmente produce es agotamiento, ansiedad y una sensación crónica de insuficiencia. La quinta lección estoica consiste en reemplazar la exigencia por aceptación activa. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer la realidad sin insultarte por ella. Elena aprendió a identificar esa voz interna crítica. Cada vez que aparecía un error o una imperfección, debía preguntarse: ¿le hablaría así a alguien que quiero? La respuesta casi siempre era no. Empezó entonces a ensayar un nuevo diálogo interno. Esto no salió perfecto, pero es humano. Puedo aprender sin castigarme. No necesito ser distinto para tener valor. Al principio esto le parecía artificial, porque la autoexigencia lleva años entrenándose, pero con práctica su sistema emocional empezó a relajarse. La autoaceptación no te vuelve mediocre, te vuelve estable. Marco Aurelio escribía: no te pidas más de lo que la naturaleza humana puede dar. Exigirte imposibles no te hace mejor, te hace más ansioso. La ansiedad se dispara cuando la mente cree que nunca es suficiente. Cuando cada día se convierte en una prueba que hay que aprobar. Vivir así es vivir en alerta permanente. La paz interior aparece cuando dejas de tratarte como un proyecto defectuoso y empiezas a tratarte como un ser humano en proceso. La sexta lección estoica es una de las más incómodas de aceptar, porque toca directamente el ego y el miedo al rechazo. Gran parte de tu ansiedad nace de vivir pendiente de la mirada de los demás. Muchas personas creen que su malestar proviene de situaciones externas, el trabajo, la pareja, la familia, cuando en realidad proviene de una pregunta silenciosa que se repite todo el tiempo en su mente: ¿qué pensarán de mí? Esa pregunta, sostenida durante años, agota.
Recuerdo a Martín, 45 años, no tenía ataques de pánico ni crisis evidentes, pero vivía en una tensión continua. Pensaba cada palabra antes de hablar, cada decisión antes de tomarla, cada límite antes de ponerlo. No quería molestar, decepcionar, quedar mal. Su ansiedad no venía del conflicto, sino del esfuerzo constante por evitarlo. Cuando le pregunté qué era lo que más temía, fue muy claro: que los demás piensen que soy egoísta, incompetente o débil. El estoicismo es radicalmente claro en este punto. No tenés control sobre la opinión ajena, y vivir como si lo tuvieras es una fuente segura de sufrimiento. Epicteto lo decía sin rodeos: si querés ser libre, no te importes de cosas que no dependen de vos. Y la opinión de los demás no depende de vos. Nunca. Martín vivía intentando gestionar algo imposible. Y como todo intento imposible, terminaba en ansiedad. La mente ansiosa cree que la aprobación garantiza seguridad. Cree que si todos están conformes, nada malo pasará. Pero la vida no funciona así. Podés agradar y aún así ser criticado. Podés hacer lo correcto y aún así ser mal interpretado. La sexta lección estoica consiste en renunciar conscientemente a la necesidad de aprobación. No volverte indiferente, no volverte agresivo, sino aceptar una verdad incómoda. No vas a gustarle a todo el mundo, hagas lo que hagas. Martín empezó a practicar algo simple, pero muy poderoso. Antes de tomar una decisión, se hacía una sola pregunta: ¿esto es coherente con mis valores? Aunque no guste. Si la respuesta era sí, avanzaba, aunque apareciera miedo, aunque su mente anticipara críticas. Al principio su ansiedad aumentó, porque dejar de buscar aprobación genera vértigo. Es como soltar una muleta que usaste durante años. Pero con el tiempo ocurrió algo fundamental. Empezó a sentirse más sólido internamente. Marco Aurelio escribía: ¿te afecta que alguien te critique? ¿Acaso vive tu vida por vos? No es desprecio por los demás, es ubicación interna. La ansiedad social, el miedo al juicio, la necesidad constante de agradar, no se superan convenciendo a los demás. Se superan dejando de negociar tu paz interior a cambio de aceptación. No es tu responsabilidad gustar, no es tu obligación caer bien, no es tu deber cumplir expectativas ajenas. Tu responsabilidad es actuar con integridad. La séptima lección estoica apunta a una de las fuentes. Es más silenciosas y persistentes de ansiedad, la lucha constante contra lo que ya pasó. Muchas personas viven atrapadas en su historia, reviven errores, decisiones, palabras dichas, oportunidades perdidas, se reprochan, se corrigen mentalmente, se preguntan una y otra vez: ¿y si hubiera hecho otra cosa? Y sin darse cuenta, convierten el pasado en un lugar donde su mente se queda a vivir. El estoicismo fue claro y contundente en este punto. El pasado no está bajo tu control y pelear con él solo prolonga el sufrimiento. Recuerdo a Roberto, 54 años. Su ansiedad no se manifestaba como miedo al futuro, sino como culpa persistente. Se reprochaba decisiones tomadas años atrás. Una relación que terminó mal, una oportunidad laboral que no tomó, errores como padre que hoy veía con dureza. Si hubiera sido distinto, repetía, mi vida sería otra. Pero el problema no era su pasado, era su relación con él. Roberto vivía intentando corregir mentalmente algo que ya no existía, y cada intento de corrección se transformaba en castigo. Los estoicos entendían que el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la resistencia interna. Séneca lo expresaba con claridad: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor pertenece al pasado. El sufrimiento se crea en el presente, cuando lo revivís una y otra vez. La séptima lección estoica consiste en aceptar radicalmente tu historia, no como ideal, sino como real. Aceptar no es justificar. Aceptar no es negar errores. Petear es dejar de pelear con lo irreversible. Roberto creía que si dejaba de castigarse, estaría siendo irresponsable. Como si el castigo permanente fuera una forma de reparación moral, pero el castigo no repara, solo inmoviliza. Empezamos con algo muy concreto. Cada vez que aparecía un recuerdo acompañado de culpa, debía decirse: en ese momento hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. No era una frase para tranquilizarse, era una frase para contextualizar. La mente juzga el pasado con la información del presente. Y eso es profundamente injusto. Nadie actúa con la sabiduría que tendrá años después.
Marco Aurelio escribía: no te lamentes por lo que no depende de vos. El pasado ya no depende de vos. Lo único que depende de vos es qué haces hoy con lo que aprendiste. Con el tiempo, Roberto empezó a notar algo importante. Cuando dejaba de castigarse, no se volvía peor persona. Se volvía más claro, más presente, más capaz de actuar distinto ahora. La ansiedad disminuyó cuando dejó de vivir mentalmente en un tribunal interno permanente. La octava lección estoica apunta a una verdad que muchas personas evitan aceptar. La incertidumbre no es el problema. El problema es tu intolerancia a ella. Gran parte de la ansiedad moderna no proviene de hechos reales, sino de la necesidad obsesiva de saber qué va a pasar. La mente quiere garantías, quiere certezas, quiere seguridad absoluta. Y como la vida no ofrece nada de eso, la mente entra en estado de alerta constante. El estoicismo entendió algo esencial. La incertidumbre no es una falla del sistema, es la condición natural de la vida. Recuerdo a Patricia, 49 años. No tenía grandes crisis, pero vivía con una inquietud permanente. Pensaba constantemente en el futuro, su salud, su trabajo, sus hijos, su estabilidad económica. No había nada urgente ocurriendo, pero su mente nunca descansaba. Necesito saber que todo va a estar bien, decía. Ahí estaba la trampa. La mente ansiosa confunde certeza con seguridad emocional. Cree que si pudiera prever el futuro podría relajarse. Pero cuanto más intenta anticipar, más escenarios crea. Y cada escenario abre la puerta a un nuevo miedo. Patricia vivía ensayando futuros posibles. Y la mayoría eran negativos. Los estoicos no buscaban predecir el futuro. Buscaban fortalecer la mente para afrontar cualquier futuro. Esa diferencia es clave. Séneca lo decía con claridad: el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Anticipar el dolor no lo evita, solo lo duplica. La octava lección estoica consiste en renunciar a la exigencia de certeza. No dejar de planificar, no dejar de ser responsable, sino aceptar que el control absoluto es imposible. Patricia empezó a practicar algo muy concreto. Cada vez que su mente entraba en anticipación, debía preguntarse: ¿esto está ocurriendo ahora? Si la respuesta era no, el trabajo consistía en volver al presente, para calmarse, sino para dejar de vivir en un tiempo que no existe. Al principio esto generaba incomodidad, porque la mente estaba acostumbrada a estar ocupada con el futuro. Pero con el tiempo algo cambió. Su sistema nervioso empezó a relajarse cuando dejó de exigir respuestas que nadie podía darle. Marco Aurelio escribía: no te perturbes imaginando toda tu vida de una vez. Vivir proyectando escenarios es vivir en tensión constante. La calma no viene de saber qué va a pasar, sino de confiar en tu capacidad para responder cuando pase. La mente ansiosa cree que no podía soportar lo inesperado, pero la experiencia humana demuestra lo contrario. Las personas suelen afrontar situaciones difíciles cuando ocurren, no cuando las imaginan. La novena lección estoica es fundamental y a menudo invisible. La ansiedad surge cuando tus expectativas dependen de factores que no controlas. Todos hemos experimentado esto. Esperas que alguien actúe de cierta manera, que un evento ocurra como querías, que la vida te trate de acuerdo con un guión que vos diseñaste. Y cuando no ocurre, la mente se activa. Frustración, enojo, culpa, ansiedad. Esa reacción no proviene del evento, sino de la resistencia interna. Es el mecanismo de la expectativa incumplida. El estoicismo es claro. Solo podemos influir sobre nuestras acciones y nuestra mente, nada más. Marco Aurelio repetía constantemente: que nada dependa de lo que no te pertenece. Esto no es un consejo filosófico abstracto. En un mundo lleno de ruido, dedicar unos minutos a reflexionar sobre tu vida ya es un acto de valentía. Espero que este vídeo te haya ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva y que te lleves al menos una idea que haga tu camino un poco más ligero. Recuerda, los grandes cambios no suelen ocurrir de un día para otro, sino a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Fundamentalmente terapéutico, aplicado. Puede reducir la ansiedad de manera radical. Recuerdo a Ricardo, 48 años. Swan.